Vamos a empezar. Yo sé que otra gente se está viniendo, ama vamos a empezar. Moshe, ¿estás con nosotros? Deben de venir otros, me parece. Sí, de nosotros también vienen mucha otra gente de parte de Saltí, de Barilán, también se está viniendo. Shmuel Rafael va a venir un poco más tarde porque se está haciendo un programa de radio. Ahora. Lo primero que voy a hacer es poner a todos en mute. Eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque es muy difícil de hablar vía el Zoom si dos personas se están hablando. Vamos a empezar. Mi idea es una serie de encuentros que empezamos hace 2 semanas antes del Pesaj. Empezamos con una sesión abierta para formar una plataforma para que la gente pueda hablar en ladino, dar un poco la sensación de comunidad, justamente en este tiempo de isolación, confinamiento, dar un poco de sensación de comunidad de manera informal, vía la manera virtual. Creo que también se puede hacer un punto de encuentro entre ladino hablantes. La sesión de hoy nos dedicamos a la conmemoración para recordar y conmemorar las comunidades del Balcán que fueron enviados a los campos de la muerte, que tenemos aquí en nuestra sesión gente de comunidades de Salónica, de Rodas, de la Bulgaria, veo aquí otras personas que también son de raíces de la Turquía. Este encuentro no es una ceremonia oficial, sino es un punto de encuentro, de conversación dinámica para que la gente pueda compartir con nosotros sus historias personales, experiencias de vida. Y yo creo que esto es muy importante. Muy importante también continuar explicando las historias en ivrit. Seguro, eso es muy importante para que el público va a saber de la Shoah entre los judíos del Balcán, y creo que por aquí presentes gente que había elaborado muy y mucho para hacer reconocer la Shoah de los judíos de Grecia y la Bulgaria y la ex Yugoslavia. Ama, es muy importante también seguir hablando y contando las historias en ladino. La lengua de los sobrevivientes, la lengua de familias de segunda generación, tercera generación que están juntos. Lo que vamos a hacer, van a compartir con nosotros gente que habían acordado con mí en antelación de contar su historia. Por favor, yo demandé que se limite, por favor, a 5 minutos, porque si no es muy difícil de seguir escuchando. Vamos a empezar con Moshe Elión, porque él tiene que después, él tiene que participar en otro Zoom. Yo le voy a dar primeramente la palabra a él, pero voy a decir que vamos a acabar la sesión con la oportunidad que uno pueda decir el nombre de sus familiares, conmemorar, decir una frase a la memoria de su familia, si quieren hacerlo, y vamos a acabar con una canción. Sin más palabras, y yo me llamo Il, no me presenté, me dedico a la investigación de la lengua y la cultura sefardí y soy profesora en el Instituto Saltí. Y yo voy a dar la palabra a un poeta, escritor, una persona que no sé si sabes, pero tus textos están meldados también por los elevos del Instituto Saltí y en otros lugares también.
Moshe Alion fue nacido en Salonique en 1925. Sus padres, Rachel y Eliau, y nos va a meldar su poema La Jovenica al Lager, que es un poema largo. No sé si quieres meldarnos toda o alguna parte, no sé, Moshe, pero te voy a dar la palabra para que puedas meldar, y gracias por estar con nosotros. Meldar entera, ¿me oyes? Sí. Pues los va a cantar que también a una parte de ese poema yo hice música. Ok. Escribí música yo mismo. Ahora es poema El Luengo. ¿Me oyes todos? ¿Quién me oye que levanta la mano? Bueno. La linda Jovenica, hijita muy querida, que sus parientes todo le daban en su vida. Con seda la vestían, llevaba joyas de oro, la alejaban siempre de males y de lloro. Su cabellera blonda al hombro abayaba, en baño de perfumes el cuerpo se lavaba. Sus manos delicadas en agua no metía, brodando o meldando, así pasaba el día. O bien con sus amigas a pasear se iba, en campos y en huertas, y flores acogía. Sí. Rega un punto. Un día los almanes del nido la arrancaron y con su padre y madre al lager la llevaron. Lager es campo de concentración. 6 días y 6 noches estuvieron encerrados adentro de vagones oscuros y sillados. Más de 80 hombres, mujeres, criaturas, tratados como perros, pasaban horas duras. A la estación final, después que se abajaron, al grupo de mancebas de ir le ordenaron. Dejó a sus parientes, se fue sin separarse, segura que fin poco ya van a encontrarse. Ma cuando a Birkenau, el campo de la muerte, entró de un punto al otro, se le tocó la suerte. Sin entender de todo lo que se está pasando, desnuda está al baño, la están desinfectando. No tiene más cabellos, no le dejaron nada, aparte de condurias y yuba embarada. La gritan, la ajarban, a cada paso y paso, su nombre es ahora el número al brazo. Es que se está soñando, es que está despierta, la aferró el espanto, su alma se alerta. Enviando las barreras, los postos, los soldados, con armas en sus manos y perros a sus lados, sabía que su vida no es más lo que era, se destruyó su mundo, es una prisionera. La noche cae preta, están 3 en una cama, se siente desgraciada, si estaba aquí su mamá, la pobre no sabía, lo empezó más tarde, que desde el primer día quedó sin padre y madre. Y entendió entonces de que se expandía un huesmo de asado de noche y de día. Y sin quedar un punto de 4 chimeneas, subía al cielo humo y flamas con cinteas. Pasaron 7 días, la meten en comando,
En otro blog del campo, ahora está morando. Apenas amanece, gritando aufstehen, con palos, con repuchos, a fin que se agileen, las echan de las camas. Un chay y a la calle, apel es malorosa, quien tadre, quien se cae. Quien tadre, quien se cae. Las llevan al laboro, se debe ir al paso. Vamos a dar del libro mío. Al son de la orquesta. Las llevan al laboro, se debe ir al paso, al son de la orquesta, sin manejar un brazo. Labora con la pala, tabaca con la chapa, saboca, se levanta, el día no se escapa. Se le torció la espalda de tanto esforzarse, de leña la estañan si osa a posarse. Aparte de una sopa y de una rebanada de pan el día entero, no mete en boca nada. Así de hora en hora, de día en semana, se flaca, se consume, se hace musulmana. Su cuerpo antes fino y lleno de supleza, parece como muerto, quién sabe cuánto pesa. Los días se suceden, la vida es muy dura, su corazón está triste y lleno de amargura. Mas no un solo punto le sale de sus mientes, qué muerte temerosa toparon sus parientes. Y calle cada noche, estando a la cama, se cubre la cabeza, los llora y exclama: adiós, Señor del mundo, Dios tanto piadoso, poderoso, te rogo en Ganeden que durman en reposo. En veces a la cama, juzgando su estado, al venir medita y a lo sentenciado. Es que la sufriencia devenirá tan fuerte que no le quedará más que de buscar la muerte. Se ferirá el cuerpo, se quedará echada, se fuirá del rango, insultará soldada. Así seguramente arribará su torno de le tomar la vida, de la echar al forno. No es que la esperanza que va a venir el día que meterá un cabo a esta tragedia, la será más fuerte y muy más decidida de guerrear la guerra y de quedar en vida, salvarse del infierno. Habrá mejor de esto, mas solo que no tadre, oh Dios, que venga presto. Medita, o se soña, está en otra esfera. Los ojos se la cerran, se duerme. ¿Qué la esfera? De nuevo amanece, gritando aufstehen, con palos, con repuchos, a fin que se agileen. Las echan de las camas, un chay y a la cae, apel es malorosa, quien tadra, quien se cae. Fin. Muchas gracias, Moshe. Es un poema muy emocionante y está con mis relevos, la meldimos una vez y creo, gracias por compartir con nosotros y por continuar contando tu historia, que realmente es muy importante. Este libro, ¿Cómo? este libro lo tenés. Es que no se ve mucho. En los campos de la muerte. Sí. Si tenés presencia, les va a contar unos cuantos versos que dice Correos la música. Es que tu hija me demandó
que no voy a dejar esto porque tienes que ir a otra sesión y también como tenemos una sesión con muchas personas, entonces te regracio mucho, Moshe. Vamos a continuar si te parece bien. Gracias, Moshe. Chante no es muy luengo. ¿Cómo? No es muy luengo, es doce. Quiere preguntar, que pregunte. Muy bien, Ama. Tu hija me demandó que después de del poema que tienes que ir a otra sesión. Y bueno, entonces vamos a continuar. Voy a preguntar qué dice. Rachel, מה אמרת להם אחרי שאני קורא את הספר, מה יקרה? Es que tienes otra sesión. אני לא שומע אותך. מיקרופון שלה סגור. כן. Moshe, si te parece bien, vamos a continuar. Te regracio mucho. Gracias, Moshe. Te voy a poner en mute. Vamos a continuar. Como dije antes, esta sesión es de historias personales. Los miembros de este grupo quieran compartir con nosotros. Y en la parte final vamos a hacer que cada uno y uno pueda decir una frase y conmemorar a sus parientes y familiares que quieran. Lo que vamos a hacer ahora para formar un poco de sentimiento de intimidad entre nosotros, yo quiero que cada uno diga, hay un ruido de alguien que está... yo voy a demandar que cada uno solamente diga su nombre, lugar y año de nacimiento si quiere, y si su familia es de otro origen, que lo diga, y yo voy a dirigir esto. Veo que Moshe nos quiere decir una cosa, un momento. No, ya estoy de acuerdo, que digan los nombres. Sí. Yo voy a dirigir a cada uno en su turno. Vamos a empezar con Itzik. Si quieres presentarte, solo diciendo tu nombre, lugar de nacimiento, origen. איציק לוי, נשיא ירושלים. Bien, gracias. Sara. Yo me llamo Sara Sufrin, de la familia Baruch Imano. Nací en Israel. La familia es origen de Salonique. Gracias. Ram. אני נולדתי בישראל במושב היוגב, והמוצא שלי ממשפחת נחמה שהיגרה לארץ ישראל ב-1836. Gracias. Bella. אני בלה בלשניקוב. En ladino, por favor. Sí, yo, Bela Balashnikov. Esto no puedo hacer en ladino, solo en hebreo. Amoro en Jerusalén. Mis parientes son de la Yugoslavia, de Manastir. Gracias. Ela, estamos con tú. Me llamo Ela Gross, nací a Skopje a la fin de la guerra. Mi madre es de Monastir, mi padre es de Yanina, de la Grecia. Y esto es los orígenes míos. Gracias. Naomi. Yo nací en Congo, Bélgica. Mis parientes son originarios de Rodis, familia Menashe y Cohen. Y después vamos, espero, hablar un poco más de la comunidad en Congo, Bélgica. Gracias, Naomi. Orit.
Shalom a todos, quien no me conoce. Yo soy Rit Salinas, de familia de Turquía. Mi padre de Edirne, mi madre de צ'ורלו. ופעילה בעולם הלדינו, שלום פרופסור רפאל, סוזי, לא ראיתי את כולם. ליאור, הלאה לכולם, לא ראיתי אתכם. תודה, מרסי. אורית, estamos con Nava. Mi nombre es Nava Cohen. Yo nací en Çanakkale, en Turquía. De parte de mi mamá, la familia es Saragosi, y de parte de mi padre es Hatem. Gracias. Vered. Mi llama Vered Barnea. Mi padre vino de Polonia y mi madre de Bulgaria. Gracias. מרגלית. שמי מרגלית, נולדתי בירושלים, מצד אמי למשפחות קסטון. תודה. אורה? סליחה. אורה שוורצוולד. רודריג. nací como Rodrigo. Mi padre es de la Turquía y mi madre de la Grecia, de la ciudad Komotini. Toda, merci. Estamos con Yafa y espera un momento. Te voy a poner yo en unmute, ¿ok? Espera. No me funciona. ¿A tú te funciona? Sí. Shalom, me llamo Yafa Shuhami, de la familia. Mis parientes nacieron en la Turquía, yo nací aquí en Israel. Mi madre de la familia Arditi en Edirne y mi padre de la familia Leemor de Estambul. ¿Y está contigo? ¿Quién es el marido? Yo me llamo Moshe Shuhami, nacido en Salonique, 1947. Gracias. Liora, estamos contigo. Ay, no, no me funciona. Espera un minuto, no podemos sentirte. ¿Puedes poner tú en unmute, Liora? Ahora. Ahora. שומעים? Sí. Nací en Israel el año 42. Mi madre se llamaba Esther Ailion, de la familia Ailion. Mi padre Abraham, de la familia Espiedra de Çanakkale. Y me casé con Moshe Jaguel, que vinieron de Salonique a los años 30-33. Gracias. Estamos con Rachel. ¿Me oyes? Sí. Yo nací en Tel Aviv. Mis parientes son de Saloniki. La familia de Nachman y Machel. Merci. Estamos con Yehuda. ¿Soporta? Me llamo Yehuda Saporta, nací en Salonique en 1938, salvado del Holocausto. Gracias, Yehuda. Estamos ahora, no me da el nombre que pone iPhone. Es que no reconozco a la persona que está ahí. Aparte de Shmuel y Tamar, la otra persona que está ahí. Bueno, vamos a continuar con Shmuel. Me alegra ver, aunque estamos en día de la Shoah, me alegra ver que hay tanta gente que hablan ladino, judeo, español, muchos de ellos nacidos en Israel. Esto es el milagro de nuestra generación, que hay tanta gente que pueden hablar ladino. Ni podíamos pensar antes 10, 15 años que vamos a tener tanta gente que pueden hablar ladino
por el Zoom, por el Internet, por el Facebook, no sé por cuál. Bueno, yo nací en Israel, mi padre, Gan Eden Bueno que tenga, era Jaime Rafael, nacido de Salónica en 1924, y mi madre nació en Corfú en 1929. Los dos ya no están con nosotros, y los dos eran rescapados, o como se dice en castellano, supervivientes de la Shoah. Merci, Shmuel. En unos minutos vamos a tornar a hablar contigo. Estamos con Tamar. Shalom, ¿me oyes? Sí. ¿Me oyes, Eileen? Yo no oigo a mí misma. Sí, sí. Sí, yo nací, sí, bueno, yo nací en Jerusalén. Sí. Mi bisabuela ha venido de Sofía, Bulgaria. El nombre de familia era Yeruham, y ha casado aquí con un hombre que es sefaradí también, que ha venido de Marcos Español y se llamaba Acedo. Y entonces estamos aquí. Así es. Continúo. Tenemos unas personas que no se habían presentado. Tenemos a Susi. Bueno, yo nací en la Argentina. Hice lo que se dice la Aliyah en 1977. Y mi alcurnia es Uberman, de mi papá y de mi mamá, de refugiados de la guerra. Y creo que para hacerme sefaradí adopté a todos aquellos que yo estudio. Entonces tengo abuelo Peracia, nona Esther Morguez, y así toda una familia muy grande de los sefaraditas. Estamos con Sara Migdal. Espera un momento, no me funciona. Sí, ahora va. Shalom לכולם, me llamo Sara Migdal, nací en Kfar Saba. Mi parientes es de Turquía, de Estambul, de familia de Saloniki, de gran. Merci. Estamos con Moshe Elión, el joven, que no es de la misma familia, si entiendo bien, ¿no? אולי יש איזה קשר רחוק. בכל אופן, אני בן דוד של ליאורה, שדיברה קודם. אבא שלי נולד בסלוניקי ב-1910, עליו השלום. המשפחה עלתה לארץ ב-1925. 5 אחים או 4 אחים, לסבא שלי היו 4 אחים, שכולם נקראו העליון ועלו לארץ. ואימא שלי היא מפולניה. אוקיי, תודה. אפי אלקבץ. Sí, yo nacido en Israel, en Tel Aviv, en 1961. Mi padre es nacido en Estambul y arribó aquí en 1933. Y mi madre, que nació en Salónica, el nono suyo tenía un magazine grande en Salónica, era de la familia Aseo. La familia Aseo, una vez que encontré con Moshe Elión, me abrió el libro y me estaba mostrando en la primera folla que el padre suyo laboró en este magazine grande de mi bisnono en Salónica. Merci. Nivi, estamos contigo. Yo me llamo Nivi Gomel, nací en Tel Aviv. Ambos mis parientes en Gan Eden Kesten nacieron aquí en Palestina de aquel tiempo, originarios de la Ucrania y Belarus. Sí, estamos, creo, Yala, ¿te quieres presentar? No. No, bueno.
Carla o Dimitri, ¿vos querés presentar? Bueno, si hay otra persona que no demandé su nombre, que me haga al final, porque no, bueno, ahora que tenemos en nombres, solo para dar un poco de sensación de algo íntimo, que no es una sesión oficial, una ceremonia oficial, yo voy a dar la palabra al profesor Shmuel Rafael, el director del Instituto Saltí, que nos va a contar de su familia y también de la historia de los judíos de Salónica. Gracias, Silil. No pensaba que tengo que presentar alguna cosa sobre la historia de los sefardíes de Salónica, porque es bastante larga y bastante complicada, y el capítulo de la Shoah lo estamos estudiando durante mucho tiempo y hay que meldar las cosas que se publicaron hasta hoy y las cosas que se van a publicar. Lo que sí quiero contar es una cosa sobre mi familia personal, sobre mi casa, la casa donde yo nací en Tel Aviv, en un ámbito de israelíes que hablaban, en primer lugar, hablaban el hebreo. A nosotros nos enviaron a estudiar en escuelas donde se hablaba hebreo. Ni pensaban los parientes que un día vamos a hablar ladino, vamos a investigar el ladino, vamos a tener un interés grande para estudiar esta cultura muy rica. Y la verdad es que ni yo tenía una idea que esto es lo que va a pasar desde el momento que yo me entré a estudiar en la universidad hasta estos días donde estamos hoy. Lo importante es contar que en nuestra casa había una diferencia entre los parientes. Mi padre hablaba y nunca escapó de hablar y nunca escapó de contarnos lo que él pasó o lo que pasó su familia desde el momento que fueron deportados de Salónica y hasta el momento que llegaron a Israel. En contrario, mi madre no hablaba mucho. No es que no tenía su historia personal, es que tenía un carácter diferente, totalmente diferente, porque los dos venían de dos diferentes comunidades. Había una gran diferencia entre Salónica, que era la más grande comunidad de la población en Grecia, y la comunidad de Corfú, donde hablaban el griego y el italiano en junto. Mi padre fue deportado de Salónica a Auschwitz en marzo de 1943 y mi madre en julio de 1944. Y me parece que este fue el milagro personal de mi madre, porque si la iban a tomar de su casa unos meses antes, estoy más de seguro que no podía quedar en vida durante tantos meses, porque ella vino a Birkenau con 2,000 judíos de Corfú y de esta comunidad, la mayoría de ellos, quiere decir más de 1,000
850 almas fueron quemados en el primer día que llegaron a Birkenau. Y quedaron muy pocos. Y entre las mujeres quedaron, no sé, muy pocas de ellas. Y muy pocas de ellas vivían aquí en Tel Aviv y continuaban entre ellas encontrarse y hablarse sobre lo que pasaban ellas en la Shoah. Mi madre no habló ladino en casa. Mi madre habló el griego y el italiano, lo que lo llamaban el corfiotto, que es un dialecto del judeo italiano. Y ella empezó el ladino mientras conversaba con una vecina que teníamos en nuestra casa en Yehuda Levi, en la calle Yehuda Levi de Tel Aviv. Esta mujer se llamaba Doda Desi, así la llamábamos. Nació en Salonic y vino a Tel Aviv en los años 30. Y las dos, Madame Desi y mi madre, conversaban cada mañana a las 10, tenían un rendezvous de los balcones. Las dos salían para hablar un poco, para conversar, para cambiar recetas y contaban lo que están haciendo, lo que están guisando y más y más. Y mi madre empezó ladino mientras tenía estos momentos íntimos con Madame Desi. Sí, se puede decir que Madame Desi fue mi primera maestra de latino, porque yo, como niño, siempre me gustaba esconderme en el baño, porque la ventana de nuestro baño se acercaba mucho a este balcón y me sentí siempre, me plació sentar allá en el baño y escuchar y oír lo que las dos están hablando. Y sí, me parece que Madame Desi también fue la primera persona que mi madre tenía la posibilidad de abrir su alma y abrir su corazón y contarla un poco de su historia íntima en Birkenau. Y yo escuchaba estas historias y entendí lo que las cosas que ella, quiere decir que mi madre cuenta a Madame Desi, son historias que a nosotros no nos va a contar. Bueno, con los años ella también se abrió un poco y nos contó. Y en los años 80, 85, 86, tenía el buen mazal de grabar sus testimonios también de mi madre y también mi padre y publicarlos entre otros 62 testimonios de la Shoah que grabé de los supervivientes de los rescatados de la Shoah, que entonces vivían en Tel Aviv. Y estas historias se publicaron en mi libro Bintivei Sheol, que se publicó en 1988 en Tel Aviv, en la casa editorial del Instituto de la Investigación de las Historias de los Judíos de Salónica, en cooperación con la Organización de los Rescatados de la Shoah en Tel Aviv. Gracias, Shmulik. Vamos a continuar con una canción que Vered nos va a cantar. Vered, ¿estás con nosotros? No te veo ahora. Vered, sí, estamos contigo y puedes cantar. Troquei da computer. Agora yo puedo estar fin la última parte.
Ah, sí, puedes, ok, pero vamos a escuchar, a sentir una canción que es muy conocida entre... ¿quieres presentar tú la canción? Sí. Esta canción mi madre cantó y no en estos días cuando ella cantó esta cantica, no, esto es canción de amor. Ama ella cantó, סליחה, בית אחד לא מוכר, no conocida, y voy a cantar esta manera de palabras. זה השיר הקטנטנה הסניקה, por una casa chica, ama esta frase es no conocida mucho. Es como esto. Llora, querida, llora, estamos en mala hora. La gente son cruelas, no me dejan vivir. La gente son cruelas, no me dejan vivir. Esto es. Gracias, Vera. Hay otra cantica, puede ser después. Después, sí. Vamos a continuar. Estamos ainda en Salonique y vamos a hablar ahora, nos va a contar su historia realmente excepcional. Yudá Saporta nos va a hablar de su historia. Yudá, estamos contigo preparados para sentir tu historia. Nací en Salonique en 1938 y mi padre tenía ciudadanía española. Y esto es lo que nos salvó del Holocausto. En 1941 entraron los alemanes a Salonique y en 1943, al 15 de marzo de 1943, salió el primer transporte de los judíos de Salonique verso los campos de Auschwitz-Birkenau en Polonia. Durante casi 5 meses salieron 18 transportes de los judíos a Auschwitz-Birkenau. Nosotros, que teníamos la ciudadanía española, éramos los últimos judíos que quedaron en Salonique. Aquellos tiempos había en Salonique casi 850 judíos con ciudadanías extranjeras. 510 de ellos eran súbditos españoles, el resto italianos, turcanos y más. Los alemanes demandaron a los cónsulos de estos países, tomando a vuestros judíos de vosotros. Todos aceptaron, mas los españoles no nos quisieron tomar. 1001 chac tenían para no nos tomar. En abril de 1943 arribó a Atenas un nuevo cónsul de España, persona muy humana. Se llamaba Sebastián de Romero Radigales y él percurrió mucho negocios con su gobierno y con el gobierno alemán de arribar a un punto donde los españoles van a tomarnos.
mas ellos no quisieron. En un punto dado, los alemanes dieron ultimátum a los españoles que si no vaya a tomar a los judíos vuestros, los vamos a enviar a Auschwitz-Birkenau como los otros judíos griegos. Esto no hizo ningún señal a los españoles. Y a la fin, los alemanes decidieron de tomarnos y enviarnos a Bergen-Belsen en Alemania. Porque de Bergen-Belsen ainda se podía salir. Mas de Auschwitz-Birkenau no hay salida. Al 2 de agosto de 1943, subimos al tren en el gueto Baron Hirsch para partir a Bergen-Belsen. El vagón era de BMAS, nos asentimos embaixo, arriba las valillas y los bobos que mi madre aprontó y salimos al camino. El camino de Bergen, a Baron Hirsch a Bergen-Belsen duró 11 días. 11 días estuvimos aserrados en este vagón, estrechos, apretados y con mucho poco a ver. Al vagón había solo 4 ventanicas chicas a los cantones y una findriz en una puerta donde había un atuendo donde hacíamos nuestros menesteres. Arribamos a Bergen-Belsen al 13 de agosto de 1943. Nos metieron en un chico campo donde había 2 grandes barracas. En la una barraca estaban los hombres y en la segunda barraca estaban las mujeres y las criaturas. No nos trocaron los vestidos como vestidos de prisioneros. No nos numeraron el brazo, no tengo número. No laborimos. Estuvimos a las barracas pensando qué va a ser de nosotros. Teníamos un orden al día entre las barracas y lo que me acuerdo de más es el alemán que pasaba entre las sillas con un perro que era más grande y más alto de mí. Tenía yo 5 años. La grande problema nuestra era que entramos al invierno. Aquel año el invierno era muy fuerte. Vinimos al agosto y no teníamos vestidura caliente. Y también que no éramos familiares con este aclim del norte. Estuvimos lo más parte del tiempo aserrados en las barracas y cubiertos con una cubierta y tetereando de frío. Todo este tiempo continuó Sebastián de Romero Radicales a los negocios con los españoles y en el mes de febrero achetaron los españoles a recibirnos, mas no estar en España mucho tiempo, solo
lo máximo que nos dieron era 4 meses. También aspirimos a Bergen-Belsen hasta que otro grupo que estaba en España, de judíos españoles de Francia, partieron y nosotros arribamos. Subimos a un tren y partimos verso la España. Entramos a la España por la frontera francesa en un lugar que se llama Port-Bou. Ahí arribamos la noche. Ahí hay una grande gare y nos recibieron la gente del Joint y nos dieron comida caliente, comida que no la comimos más de medio año. Después de comer, nos subimos atrás al tren y partimos verso Barcelona. Ahí nos despartieron en diversos hoteles, depende de la capacidad de cada hotel, cuántas personas puede haber. Nosotros estuvimos en un chico hotel, se llamaba Ibérica, a la calle Condo Asalto número 13. La Joint nos dio pagas para que podamos pasear y ver la ciudad. El buto era de reforzamos después lo que pasamos en Bergen-Belsen y se escaparon los 4 meses, nos subimos a un tren y abajamos verso Cádiz al sur de la España. En Cádiz nos subimos a un vapor que nos llevó a Casablanca en Marruecos. Ahí nos entraron en un campo de la Armada americana llamado Le Marshal Lyoté y también ahí estuvimos 4 meses. Yehuda, te podría hacer la demanda porque me contaste antes la historia. ¿Cómo era la sensación de un niño a la hora de llegar a tierras españolas, a Barcelona? Esta sensación de ya estamos salvados, ¿cómo era la sensación de un niño? La sensación cuando arribamos a Port-Bou y sentimos halagar la lengua española y recibimos una buena comida, era que lo que pasemos en Bergen-Belsen ya está detrás de nosotros. Estábamos más contentos, pero ainda no sabíamos qué va a ser de nosotros. Claro. Cuando arribamos a Casablanca, ahí se empezó a hablar qué queremos. Y la más parte de la gente dijeron Palestina. Y de ahí empezamos el camino para arribar a Palestina. Después de 4 meses subimos a un tren que nos llevó a Oran en Alger. De ahí nos subimos a un vapor que nos llevó a Nápoles en Italia. Y de ahí, con otro vapor, arribamos a Port Said en Egipto. Ahí nos subimos a camiones y nochada entera pasamos el desierto de Sinai y la mañana arribamos a Gaza. Aquellos tiempos, los ingleses tenían el poder en la Palestina y no nos dejaron entrar. Y nos enviaron al campo Nasserat, que es renombrado hasta hoy como campo de terroristas.
Ahí estuvimos 2 meses. Las condiciones en este campo eran muy, muy duras. Lo comer era muy negro y los árabes echaban piedras verso las barracas donde dormíamos las noches, cosa que hacía mucho ruido y que no podíamos dormir. Ma a la fin todo se escapa. Al 10 de diciembre de 1944 arribaron autobuses y nos llevaron y entramos a Palestina. Nos despartieron en diversos lugares. Nosotros llegamos al Bet Olim en Rehov Aliyah en Tel Aviv. El Bet Olim era muy estrecho y no había lugar para todos. Cada persona que tenía poder y tenía amigos y tenía familia y tenía paras, dejó inmediatamente. Nosotros no teníamos, quedamos al Bet Olim. Nos íbamos a comer al Midbach Zol Nitzrachim, que era en Rehov Levinsky Pinat Shlenov. Al Bet Olim no quedamos mucho tiempo porque aquel tiempo las organizaciones hacían pelishot. Y nos enviaron, y una noche vinieron mancebos de la Haganá, nos subieron 4 familias en un camión y fuimos a hacer plishá en un club de cartas en Rehov en Tel Aviv. Yehuda, te voy a parar ahora. Gracias por compartir esta historia. Yo le daría el título de salvado por ser súbdito español, salvado por hablar español. En realidad, estáis salvados por estar considerados como súbditos españoles. Y eso es una historia realmente muy emocionante. Gracias por compartir con nosotros. Y quiero continuar con las palabras que hemos dicho Shmulik y que empecé con decir que veo una importancia muy grande en el hecho de continuar contando estas historias en ladino. No digo que no es importante de continuar hablando y contar las historias en ivrit, nuestro encuentro que se hace solamente en ladino, creo que es muy importante y yo no sé de otros encuentros que se habían dedicado a la Shoah que se hacen solamente en ladino. Ahora yo voy a cambiar de lugar vamos a tornar después a Salonique con Sara. Ahora quiero que hablemos con Ela, que nos va a contar su historia, que es una historia y tiene una letra muy interesante de su familia que describe los eventos al momento de pasar. Ela, estamos contigo. Shalom a todos. Yo no puedo hablar tanto la historia de mi familia, no puedo hablar todo en ladino. Hay una razón de esto. Mi madre sabía ella hablaba en casa suya solo ladino. Y cuando venimos a Israel, no quería saber de esta lengua, ni los romances, nada. Y es porque le decía, hábleme un poco. No hay menester de esto. Y es que ahora estoy retornando por un poco hablar con mi marido, con otras amas. No puedo hablar toda la historia, es muy interesante y ahora está escrita en Yad Vashem, aquí y en Washington, Museo del Holocausto. Porque es yo voy a mandar un poco. Yo me llamo Ela Gross, nací a Skopje, la capital de Macedonia, y la familia Albala de la
parte de mi madre, Ana, que nació en Monastir, en Macedonia, y mi padre, Elio, es de Yanina. Ahora, los yeinotes no están muy buenos conocidos en Israel. Piensan, porque hoy ya sé que los judíos, después de la Hurban Bait Sheni, vinieron, ellos vinieron a Yanina después de la Hurban y habían una tradición muy, muy especial. No hablaban español y no hacían las tefilot en español como nosotros, y solo después cuando los judíos expulsaban de España, vinieron todo se mezcló en juntos. Así que no sé, mi padre hablaba יינותי con mi בבא, con mi nona. עכשיו, הגעתי. Yo no voy a contar-vos toda la historia de mi familia, Ana. Ama quiero mandar-vos una letra que mandaron mi nono y toda la familia a mis parientes del lager Monopol. Yo sé que mucha gente de aquí ya saben que es Monopol de Skopje. Era una fábrica de tabaco. Y todos los judíos, como nos contó Shmuel Rafael y nosotros, que el 11 de marzo de 1943 tomaron todos los judíos en la media de la noche, a las 2 de la mañana, y todos los judíos de toda Macedonia, 5, ¿cómo digo? De 5 ciudades, ¿verdad? Y todos, y mis parientes también, al Monopol, que estaba en Skopje. Ahí habían, no sé cómo, leñas, como crashim, madafim, dargashim, por las follas de tabaco, y encima todos los judíos estaban ahí 3, 4 semanas. עכשיו, mis parientes vinieron con mi hermana, había 3 años. Y todos estaban 8,000 judíos en 4 מבנים. No había... בבקשה? Edificios o... כן, מבנים. 2,000 a cada uno. Y no había ni mucho agua, no comida. Mi padre era y doctor y farmacien, y su padre también. Y ellos se fueron al comandante y dijeron que nosotros podemos ayudar a los judíos aquí porque sabemos cuál va a ser con la medicina. No había muchas medicinas ahí, y ellos aceptaron y encima pudieron ayudar a los judíos que conocían. Un día vinieron el comandante y dijo, el comandante dijo, todos los doctores y todos los médicos, y las farmacias, la farmacia de mi padre se cerró, y ellos dijeron que solo los profesionales van a dejar el monopol y las familias van a dejar ahí. No querían, כמובן no querían, y después dijeron los alemanes, bueno ser, ahora van a ir todos con nosotros. Y había mucho a contarme, ahora no hay tiempo, quería solo decir que mis parientes salvaron del lager porque mi padre era farmacien y doctor.
no rehusó a salvar a toda la familia de mi madre, porque él era director de facultad en la Universidad de Skopje, conocía mucha gente ahí y podía entrar, לבקש שחרור, איך אומרים שחרור? Liberación. Por la familia. Y la liberación vino cuando entraron ahí y dijeron la familia al bala puede salvarse, y ellos dijeron que ayer ya partieron en el primer transporte. Y una otra familia se levantó y dijo, nosotros vamos al bala. Y todo el mundo estaba callado porque sabían que no, ellos no eran los albalas. Dijeron, ellos se fueron, que otra familia se salva. Y encima no se salvaron. Y después, 60 años, mi madre no hablaba de todo. Y me dijo, esto es una cosa que no se habla. No se habla de sí, no quería hablar ni español, y las cantiras de ladino, yo ambizí donde el profesor Shmuel Rafael y donde Matilda Cohen Serrano, aquí a Jerusalén, hablar español, porque en casa el ladino y las baladas y todas las cantiras no podían sentir en casa. Un día, 60 años después, un día mi madre era válida y me dijo, tengo una cosa a darte, בבקשה, קחי. Yo lo tomé con toda la envelope y no sabía cuál es esto, y nunca no me... רגע, וואו. רגע, סליחה. פשוט הגיעה הודעה. ¿Puedes meldar la letra que te... Sí. עכשיו quiero decir solo una cosa, que la letra es muy optimista y muy optimista por estos días. Caos, Skopje, 11 marzo 43. Quiero mostrarlo si se puede, no sé. Esto es... El otro lado. Sí, el otro, así. Esto es escrito en ladino y el original es ahora en Yad Vashem. Yo lo escribí así. Carlos, Elio, Ana y Rinica en Preshevo. Hoy la ciudad está bloqueada. Nos va a recoger a todos los Yehudim. Ya nos estamos aportando. El Dios que se juzga de piedad. Vamos a preparar para mamá que no la tomen. No estés a pensar por nosotros. Con la ayuda del Dios y con la salud vamos a vivir. Vosotros no vos creéis nada. El Dios es grande y piadoso. De los caros Jacques, Sarina y Jacobico, ya tenéis saludes y lo mismo de tu Pepo y de tu Ana. No nos mandéis letra que no vamos a estar en casa. No vos creéis, hermanos. De los caros mamá, Isaac y Clary, vos abrazamos. A la cara Rinica es mi hermanica. Damos 1000 besicos tomando grande coraje, que el Dios nos va a apiadar. Coraje, coraje, vos abrazo de corazón, no la dejes seclear a la cara Ana ni a la cara Rinica, dándolos coraje, coraje, Elio. Esperamos salvación y vos abrazo vuestro papá, benvenisti mercado al bala. Y hay otros dos pasos que mi uncle escribió también, que ahora siendo gracias al Dios, ya estamos todos sanos, puede ser, no va a ser nada, y ya la Sejorá nos va a pasar del todo. Y él ha dicho muchos besos y mucho coraje. ¿Qué data? ¿Cuál es la data? La data de 11...
11 de marzo 43, el día que recogieron. No es letra, es escrito en un papel de matemática, no sé, y no sabemos, nunca mi madre no me contó cómo recibió esta letra. No. Es el día ממש que se fueron. אז esto es un memorio. Ahora yo sé que mi madre no podía separarse de esta letra porque es la sola memoria de sus parientes. Wow. Gracias, Ela. Es un testimonio increíble. El día, el 11 de marzo de 1943, el día de la recogida. Yo no podía más de 25 años darse al Yad Vashem. Solo antes de 2 años le di, porque yo sé que ahí va a estar, ¿cómo se dice? La letra es en Washington también y al Yad Vashem. תודה רבה. תודה, אלה. Ahora vamos a hacer algo un poco diferente porque es un poco difícil de sentir las historias todo enseguida. Yo ahora quiero dar un poema breve que me parece muy interesante y regracio a Sara Sufrin que me lo había enviado de Moshe Behar y os voy a dar. Me desaparecí adentro de mí, Me'et Moshe Behar. Subiendo sobre el tren para Auschwitz, me empecé poco a poco a desaparecer adentro de mí, y cada día me estaba amenguando. Mi vestido se hizo jandrallo sobre mí, la camisa se hizo preta, del humo preto del tren, y la gravata como cuedra sobre mi garganta. Ma no me sentí del todo. Al chapeo borsalino lo metí en la valilla, doblado con mi honor y mi vergüenza. Mi cabeza estaba enteramente vacía, sin ver y entender las mansillas del vagón. Y así abaixé en Auschwitz. Vivo muerto, entre muertos vivos. Mis ojos no veían nada. Cuando me metieron el número al brazo, la lluvia me batió sobre mi cara, pero no me sentí de nada. Topí un pedazo de espejo roto, pero no vi la cara. No me vi la cara, porque me desaparecí adentro de mí. זה משה בחר. Y ahora quiero que vamos a continuar con una historia un poco diferente de Yafa Shofami, que nos va a contar la historia de la llegada de su madre, si no me equivoco, a Israel, de la Turquía en tiempos de la guerra, si no me equivoco, ¿cierto? Ahora Yafa, te veo aquí, sí. Okay. Gracias. Me voy a hablar solo sobre un chico, historia que tiene un relato de este encuentro. Mi madre, Sara Arditi, nació en Edirne, en la Turquía. Edirne es una ciudad que está al lado de la frontera de Grecia y Bulgaria. Al año 1934 aconteció un pogrom en Edirne. Los turcos atacaron la comunidad judía, tomaron todas las familias de las casas y saquearon las propiedades y hicieron muchas cosas negras que no vamos a hablar por esto aquí. De este día, el nono
de mi madre dijo que deben de dejar la Turquía y no tienen cuál hacer ahí. Dijo que los judíos en Europa van a sufrir mucho y que esto va a crear el Estado de Israel. Era como un profeta, puede ser que profetió el Holocausto. Cuando la guerra segunda mundial empezó y Alemania ocupó Grecia, mi madre decidió realizar las palabras del no y emigrar a Israel. Su madre fue a Estambul para arreglar todas las cosas para la emigración y ella quedó en Edirne con su hermanico chico de 2 años y hermana y su padre también. Un día llegó un mensaje que debe de ir a Estambul para organizar el pasaporte y que venga con su hermanico. Sara hizo esto. La cuestión era que el tren en el camino a Estambul debía de entrar a la Grecia. Ahí aposó y soldados alemanes subieron al tren para ver y buscar si hay judíos. Las casalinas turcas que asentaban junto con ella dijeron, damos al bebé y escóndete debajo del banco. Y ellas taparon el banco con sus fustanes largas. Sara escondió debajo del banco y por las fendrices vio los calzados de alemanes y escuchó el sonido de sus marchas. Tenía mazal y no sospecharon y dejaron el tren y ella vino a Estambul y de ahí es otra historia como llegó a Israel. Yo quiero decir que este evento muestra que los judíos de Turquía no eran aislados y sabían cuál aconteció con los judíos en Europa, especialmente estos que vivían al lado de las fronteras. Además, en mi familia, el tío de mi nona, con grande familia muy grande, 10 hijos, dejó Edirne y fue a morar en Demótica. De ahí tomaron a la Auschwitz y todos murieron ahí. Y la tía de mi padre en Estambul, la familia de Lemor, dejó Estambul, moró en París y de ahí también tomaron a la Auschwitz y ahí murió con su hija. Esto es. Gracias, Yafa. Sí, es muy importante lo que dices, que los judíos de la Turquía es que no sabemos mucho de cómo era la experiencia durante este tiempo de guerra. Obviamente, la guerra no llegó ahí a mal. Eso lo que cuentas da ejemplo de que sí que sabían de los hermanos judíos algo, un poco de lo que pasa con ellos. Lo que vamos a hacer, como la hora está, ya son 7 y casi 10 minutos, el último cuento que vamos a hacer es con Sara Sufrin. Después, cada uno, si quiere decir los nombres de su familia que quiera conmemorar, decir una frase para su memoria y vamos a acabar con una canción de árboles que nos va a cantar Vered. Y ahora voy a dar la palabra
a Sara Sufrin, que luego, Sara, sí, estamos contigo. Shalom a todos. Yo quiero hablar sobre la historia de la vida de mi mamá. La historia de la vida de mi mamá tiene un contacto indirecto a la Shoah. Y, mi mamá nació en 1918 en Salónica. Su papá, Yosef Almoslino, se casó con su nona Alegra y trajeron al mundo 3 fillas. Mi mamá era la de medio. Después de cuántos años, mi nona estaba muy jazina y se murió. Mi nono, que quedó con 3 huérfanicas chicas, no sabía cuál hacer, se casó con una mujer. Después de cuántos meses, esta mujer se hizo, era muy, muy fuerte con las chicas. Se negaba de las chicas. Y la situación en casa estaba muy, muy dura. Mi nono tenía una boutique de zarzavat, era zarzavatchi. Traía comer en casa, no mancaba nada, a las chicas no les daba comer. Era madrasta, en ladino decimos madrasta, que el nombre la basta. Un día se decidió ella a quitarla a las 3 de la escuela y a meterlas a laborar. La hermana grande, que se llamaba Rebeca, la metieron a laborar al tutún, que es el de tabaco. A mi madre la mandaron de la maestra a empezar a cosir. A la chica no sé cuál lo hicieron con ella. Después de cuántos años, ainda eran jóvenes, se decidió, la situación en Saloniki era muy, muy dura. Se decidieron mi nono y la mujer que mandaron a las 3 fillas a la Palestina y ahí que viven ahí se van a topar novios judíos en Palestina. Estos tiempos no había muchos certificados para los judíos a venir en Israel. Los ingleses estaban en la Palestina y no dejaron. Entonces, ¿qué hicieron? Una familia que tomó, que ya rushó a tomar certificados a subir a Israel, las adoptaron a las 3 chicas como fillas. Y se fueron, subieron al vapor. La madre, Jalis madre, las mandó con cada uno con un borro, con cuantas kifticas adentro, y hay al camino. Las mandaron al camino. En medio del camino, cuando llegaron a la costa de Israel, los ingleses los aposó al vapor y no dejaron abastar en Israel. ¿Qué hicieron? Tomaron el vapor y lo llevaron en Beirut. Ahí se quedaron no sé cuántos días en la prisión en Beirut y los retornaron atrás a Saloniki. Cuando vinieron en Saloniki, las metieron otra vez al vapor y las mandaron en Israel. Al fin llegaron las 3 en Israel, 3 huérfanas, chicas, sin saber la lengua, sin tener parientes en Israel, sin nada. Y así cada una se casó y
tienen familias y vivían en Israel. Esta historia de mi mamá, yo la llamo del fuerte salió dulzura, porque esta feliz mamá la salvó a las tres del Gehenom de Auschwitz, porque los nazis entraron en Salonique y tomaron toda la familia, los llevaron en Auschwitz y las degollaron. Toda raba. Sí, sí, todas las historias, ¿no? Parecen siempre extraordinarias de cómo se salvaron, por una casualidad, por una coincidencia, por un sentimiento muy fuerte de sobrevivir, y cómo uno sobrevivía y otro no, nunca se puede saber. Y yo quiero regraciar a todos por compartir estas historias, y lo que vamos a hacer ahora, como, Sara, ¿quieres decir otra cosa? ¿Sí? ¿Cuántas frases? Sí. ¿Se puede? Sí, sí. A la familia de mi padre, mi padre subió a los 30 en Israel, quedaron la familia en Salonique, y un hermano vino detrás de mi padre en Israel. A no le plació la Palestina, tornó atrás en Salonique, y ahí lo tomaron los nazis, lo tomaron al Auschwitz, toda la familia con él. Él salvó y tornó en Israel y formó familia en Israel. Wow. Sí. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer que cada uno que quiera va a decir, conmemorar sus familiares o su gente querida que quiere mencionar su nombre. ¿Cómo vamos a hacerlo? Es que vamos a hacerlo, yo voy a hacer unmute, y el que quiera comenzar, yo voy a comenzar y después levantando la mano, yo voy a dirigir la palabra. Pues yo soy de una familia ashkenazí, no soy de orígenes sefardí, mi familia es de Polonia. Soy amante de la cultura y la lengua sefardí, mis orígenes son polacos. Y quiero dedicar esta sesión a la memoria de mis abuelos, Stella y Bruce, que sus familias de todos dos lados, familia Bruce, familia Rositz, Bruce Idel y Bruce Shaya, Rositsky, Inga y Abraham, y todos sus hijos fueron a los campos de la muerte, y quiero dedicar esta sesión a Juventud. Ahora, levantando la mano, y voy a dirigir la palabra. Sara. נייר טואלט התכוונתי. Estos son la familia mía. ¿Puedes mostrar mi llor? Asina, yo. Hasta el medio. Sí, Asina. Se ve muy pequeño. Sí. No se puede ver. No se puede ver. Ok. La familia de mi mamá, mi nono, Yosef Almuslino, el hermano de mi mamá, León, Raúl y Clara Almuslino, la familia de mi padre, mi nona, Sara Baruch, de la familia Mano, hermano de mi padre, mi tío, Moshe Baruch, hermano de mi padre, León Baruch, hermana de mi padre, Daisy Baruch, y hay otros 20 personas de la familia alrededor. Sí. Yo solo cuando era grande, mi tante me contó que el hermano de mi papú, de parte de mi padre,
vivía en Salónica y él fue a Auschwitz y no se oyó de ellos de nada, él y toda su familia, y por esto quiero nombrar su nombre en esta sesión. Su nombre era Yitzhak Hatem y tenía, lo que me acuerdo, 5 criaturas. Levantando la mano, quiere conmemorar Yafa Shuhami, ¿sí? Y quiero contar por mi familia. Mi padre y mi madre son salidos del Holocausto, se encontraron en Auschwitz a la liberación. El negro mozal que tenían, que los liberaron los rusos. En paga que les ayudaban, los tomaron a pie de San Lucía. Estuvieron por camino 10 meses. Solo después de 10 meses, entre esos 10 meses, 30% de esos que tomaron los rusos se murieron por camino. Mis parientes, después de 10 meses, vinieron a Salónica y se casaron a la boda colectiva. No topé los nombres y las fotos suyas. Conozco fotos de las bodas colectivas en Salónica, pero no lo supe. Ahí. Después, no de mucho tiempo, lo tomaron a mi padre a la Asker, y por modo de la Askerlik, que no sabía cuándo empezó, no sabía cuándo va a escapar. Y después de 2 años, dejaron Salónica, lo dejaron de la armada y vinieron a Israel. Mi madre se llamaba Regina, la alcunia de la familia suya es Kovo. Moraban al Shuk Modiano. Y la familia de mi padre moraban se llamaba 151, o las barracas de Teniquel. Cuando venimos aquí, yo nací ahí, al 47. Cuando venimos aquí, nos tomaron después de Ma'abara, nos tomaron un Shav Sur Moshe, que era un Shav de muchos griegos. תודה רבה. Un momento, voy a ver para ver mejor. Un momento, de recibir. לא מבינים. מי מדבר? Ok. Sí, otra persona que quiere conmemorar, estamos con Michal Moshe. ערב טוב. Mi familia son de la Turquía. Allora salvaron la Shoah, gracias al Dios. Quiero recordar la familia de mi marido, que venían de Transilvania. Y quiero recordar la nono y la nona de mi marido, que no vido a ellos, Hendel y Rosa Jäger, y dos hermanos, una hermanita, Honiol, un hermano, Hershey, que no salvaron y están de allá. Gracias. Gracias. סליחה, אני מוכרחה לעזוב. סליחה, אני מוכרחה לעזוב. מתנצלת. להתראות, ותודה על המושב הזה, היה מאוד מעניין.
תודה. Gracias, Sora. Ela? Yo quiero dar memoria mi nona Rachel Albala, mi nono Benvenisti Mercado Albala, mi tío Itzhak Albala y mi tía Rachel Albala. Todos reportados a Treblinka. Y ahora de mi marido, familia Itzhak, Rachel, Abraham, Rivka Bahar de Xanti. El mismo día no sabíamos y después vimos que el mismo día de Xanti y de Skopje, el mismo día los trenos se salieron. No salieron, ¿cómo אומרים מהר? Rápido. Vacíos, no salieron vacíos, salieron llenos, no como el libro de Bar Zohar. Merci. Gracias, de bendicho memoria que sean. ¿Hay otra persona que quiere mencionar los nombres o que podemos cerrar la sesión con una vela? ¿Tú quieres decir algo? Sí, ¿hago yo? Sí. Hermanos de mi padres que se dejaron al Manastir es Nissim Tsarfati con mujer y 4 hijos. Mati Tsarfati, con su mujer y 4 hijos, una hermana, Rachel, Ricula se llamaba con un marido y 4 hijos, todos se fueron a Treblinka. Toda Bela, gracias Bela. Veigo a Yehuda Saporta y después Moshe León. Quiero anunciar a las personas de mi familia que fueron rescatadas en Auschwitz, a la hermana de mi padre, Ida Benuzio, de casa de Saporta, con su marido Samuel y el hijo Roberto, y al hermano de mi madre, Henri Machel, y su mujer Yvonne de casa de Moljo, y el hijo David. En Gan Eden esté sus almas. Gracias. ¿Y Moshe? אני מבין לדינו, אבל לדבר אני לא יודע כל כך. אני רוצה רק להזכיר, כשסבא שלי עלה לארץ ב-1923-25, היו לו 5 אחים, ו4 מהם שכבר היו בשלבים מסוימים של נישואים או לא נישואים, כבר התחילו לעשות משפחה, לא עשו, 4 אחים עלו לארץ, הצליחו להשיג סרטיפיקטים, עלו לארץ, והאח ה-50 משום מה, ואנחנו לא יודעים למה, נשאר, קראו לו שמואל העליון, נשאר בסלוניקי, והוא והמשפחה נספו באושוויץ. תודה, משה. Otra persona que quiere mencionar los nombres de sus familias o podemos... bueno, entonces voy a dar el micrófono a Vered para acabar con la canción de Arbolés, que ya es conocida casi como un himno, ¿no? De los judíos que cantaron en los campos de la muerte. Y Vered, queremos escuchar toda la canción. Puedes cantar toda la canción y con mucho placer. En junto. Bueno. ¿Puede ser que todo va a cantar en junto? Yo sabía este problema que hay delay. Puede cantar en mute. Tú, la única no en mute, y todos pueden cantar en mute. Lama. ¿De qué? Es muy difícil, muy difícil. Es muy difícil, además. Ok. Árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Así lloran los
mis ojos por ti, querida amante, así lloran los ojos por ti, querida amante. Torno debe ser de mí. en tierras llenas, yo me voy. Enfrente de mí hay un ángelo con sus ojos me mira. Llorar quiero y no puedo, mi corazón suspira. Torno y digo משלוח מג'פניקה, אתה אוהב אוכל אסיאתי? blancas ojos, נשמע נורא. Tu hermosura, torno y digo que debe ser de mí. en tierra de Polonia. Verás y verás, ven y verás. Mozaremos. Amor que וואי, חם, הדלת פתוחה וחם. los dos ven lo Amaremos. torno y digo de mí. Tierras Tierras de Polonia. Tierras de Polonia. Merci mucho, Vered. Quiero regraciar a todos vosotros que estas historias son muy importantes para compartirlas. Gracias por quedar, que esto duró un poco más de lo esperado. Creo que sí que era una sesión muy especial que está hecha solamente en ladino para conmemorar la memoria de los ladino hablantes la Shoah. Y los que quieran, vamos a continuar en contacto, a hacer más encuentros las semanas que vienen para seguir formando nuestra comunidad en estos tiempos de estructura, estos tiempos de isolación, de confinamiento. Ahora es el tiempo también para conectarnos o reconectarnos, y estás muy bienvenidos a seguir nuestros encuentros. Esto quiero cerrar la sesión y regraciar a todos vosotros por esto. Gracias. Gracias. Saludos que estés. Gracias. Que este encuentro tenga
Hermanos. Gracias, Sara, gracias. תודה. תודה רבה. ביי, תודה. ביי. תודה, אליל. פרופסור רפאל, מה שלומך? התגעגעתי. ברח. תודה. תמר אלכסנדר, מה שלומך? הכל טוב? שואלת מה שלומך. תודה רבה. אברמיקו, להתראות. טוב שאפשר אני לראות. רוצה להגיד רק שאני מצטערת שעזבתי באמצע, פשוט יש לי בעל חולה והייתי צריכה לטפל כן, בו. אבל... אברמיקו מן המורדו, מה שלומך? תיאנוס המורדוס? כן, לא איזה- סתם. טוב, להתראות, יהודה, תודה.